Hola, bienvenidos al grupo de quemaduras. Nuestro grupo está conformado por José Bustos, Catalina Durán y yo, Ariel Bravo. En este video vamos a hablar de qué es una quemadura, cómo podéis distinguir los distintos grados que existen. Vamos a hablar sobre epidemiología con respecto a esta patología. Vamos a hablar de la fisiopatología, tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, entre otras cosas. Empecemos. Primero, ¿qué es una quemadura? La quemadura es una lesión que afecta a los tejidos cuando se entra en contacto con una fuente de calor intensa, también productos químicos, electricidad o exposición a radiaciones. Aquí podemos ver distintos ejemplos de quemaduras, como este e incluso este. Clasificación según profundidad de quemaduras. Para poder entender esto, tenemos que tener en consideración que la piel está dividida en capas. Primero encontramos la epidermis, posterior a ella tenemos la dermis y finalmente tenemos la hipodermis. Cuando se ve afectada la primera capa de la piel, estamos hablando de una quemadura de primer grado. Cuando se ve afectada la epidermis y la dermis, estamos hablando de una quemadura de segundo grado. Y cuando se ven afectadas las primeras dos capas de la piel y sigue en profundidad, y aquí estamos hablando de una quemadura de tercer grado. Vamos a hacer hincapié en cada una de estas lesiones. La quemadura de primer grado solo afecta la capa superficial de la piel, que como dijimos era la epidermis. No suele dejar cicatriz, pero puede aparecer zonas hiperpigmentadas, producir dolor, inflamación y enrojecimiento. Acá podemos ver las típicas quemaduras ocasionadas por el sol, que son las típicas quemaduras del verano. Aquí podemos ver zonas enrojecidas, al igual que aquí o acá. Posterior a ella tenemos las quemaduras de segundo grado. Una quemadura de segundo grado, aparte de afectar la epidermis, también afecta la dermis. Puede producirse pérdida permanente del folículo piloso, glándulas sudoríparas, hay aparición de flictenas y un dolor muy intenso. Acá podemos ver claramente cómo está viendo afectada tanto la epidermis como la dermis. Al igual que aquí. Estos son ejemplos de quemaduras de segundo grado. Finalmente tenemos la quemadura de tercer grado, que estas ya son de carácter de gravedad. Afecta todas las capas de la piel, el tejido adiposo, músculo e incluso huesos. No hay dolor, porque en este tipo de quemaduras también hay destrucción de terminaciones nerviosas. Y acá podemos ver pacientes los cuales fueron afectados por quemaduras de tercer grado. Clasificación de extensión de quemaduras. Primero tenemos las quemaduras menores, que son quemaduras de segundo grado, que pueden ser menor al 15% en adultos o menor al 10% en niños. Quemaduras de tercer grado, menor al 2%. Se afectan zonas específicas, ya sea ojos, oídos, cara, piel, perineo, articulaciones. Y se excluyen lesiones tanto eléctricas por inhalación, traumatismo concurrente o pacientes de riesgo. Luego tenemos las quemaduras moderadas no complicadas, que son quemaduras de segundo grado, entre el 15 y el 25%, en adultos, menor al 20% en niños. Y se excluyen también, al igual que arriba, lesiones eléctricas por inhalación, traumatismo, etc. Y luego tenemos las quemaduras graves, que aquí entran las anteriores, que son quemaduras de segundo grado mayor al 25% en adultos y mayor al 20% en niños. Quemaduras de tercer grado mayor o igual al 10%. Quemaduras que afectan ojos, oído, cara, pies, perineo, articulaciones. Quemaduras eléctricas, químicas, etc. Aquí lo pueden ver más detallado. Luego tenemos cifras epidemiológicas nacionales. El género masculino está más ligado, como lo dice aquí, a ser propenso a tipos de quemaduras. Generalmente
en la edad de 0 a 4 años, o básicamente los niños, son quienes más se ven afectados con este tipo de lesiones, lo cual es bastante preocupante. También son más propensos a reincidir este tipo de lesiones. Y acá podemos ver una tabla la cual se va distinguiendo por grupo etario. Luego tenemos cifras epidemiológicas a nivel internacional. En India, más de 1 millón de personas sufren quemaduras moderadas o graves cada año. En Bangladesh, casi 173.000 niños sufren quemaduras moderadas o graves cada año. También en el 2008 se produjeron en Estados Unidos de América más de 410.000 lesiones por quemaduras, en las cuales 40.000 requirieron hospitalización. Fisiopatología de las quemaduras. El calor de la quemadura puede provocar una desnaturalización de la proteína, y esto la verdad conlleva a una destrucción de la barrera cutánea, originándose grandes pérdidas de líquidos y electrolitos y un mayor riesgo de infección bacteriana. El aumento de la temperatura provoca un estado de hipercatabolismo local que finalmente tenderá a generalizarse. Desde el punto de vista vascular, la primera respuesta es inespecífica y se genera una vasodilatación por el calor, que junto con la liberación de histamina y quitinas origina un aumento de la permeabilidad capilar. Esto aumenta la probabilidad de aparición de edemas y flictenas, como lo podemos ver aquí. La respuesta vascular llevará a una deshidratación y el establecimiento de shock hipovolémico. Las quemaduras de primer grado aumentan la permeabilidad capilar de la zona quemada. Ocurre un trastorno de microcirculación con el paso de líquidos, iones y proteínas del espacio intravascular al intersticial, formando un edema. Esto se ve favorecido por la liberación de sustancias vasoactivas de la escara y la quemadura. A nivel nervioso, se produce una estimulación de terminaciones nerviosas por el calor. Los edemas y las sustancias vasoactivas originan un dolor muy intenso. Cuando éstas se destruyen por la quemadura, ya no hay dolor. O sea, en las quemaduras de tercer grado, cuando se ve destruida la terminación nerviosa, ya no existe dolor. Por eso se dice que en las quemaduras graves ya no se siente dolor. En condiciones normales, una persona evapora 2,8% de agua. Cuando ocurre una quemadura, esta se puede multiplicar hasta 10 veces debido a la pérdida de estrato dermatoepidérmico. En las quemaduras de segundo grado ya estamos en presencia de hipovolemia por la disminución de gasto cardíaco, que también se ve favorecido por edema y aumento de la evaporación. Ocurre una insuficiencia prerrenal con oliguria. En una quemadura de tercer grado hay fallos sistémicos, se producen arritmias cardíacas por hipovolemia, hipoxia, acidosis o hiperpotasemia. También directamente por una quemadura eléctrica. Signos y síntomas. Dentro de los signos y síntomas de una quemadura, ya sea de primer grado, segundo grado o tercer grado, vamos a poder distinguirlas de cada una. Las quemaduras de primer grado son rojas, se blanquean y se marcan con presión leve, son dolorosas y sensibles y no hay presencia de flictenas, como en este caso. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado, que al igual que las anteriores se blanquean y son dolorosas, hay presencia de flictenas y aparece un exudado fibroso. Como aquí. Y luego tenemos la quemadura de tercer grado. Pueden ser blancas, negras o rojas por la hemoglobina que se fija en la región subdérmica. No se blanquean con la presión, no presentan dolor, el pelo se puede arrancar fácilmente y no hay presencia de flictenas, como aquí. Método diagnóstico.
Se evalúa la extensión y la profundidad de la quemadura. Se realizan pruebas de laboratorio y radiografía de tórax a pacientes internados. En los pacientes hospitalizados deben medirse la hemoglobina y el hematocrito, los electrolitos séricos, creatinina, albúmina, proteínas, fosfatos y calcio iónico. Según la profundidad podemos distinguir si es de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento farmacológico en las quemaduras? Aliviar el dolor y disminuir la inflamación. En general, cuando exista dolor o inflamación, se recomienda ibuprofeno o ácido acetilsalicílico. Si aparecen heridas con riesgo de hemorragia leve, se recomienda paracetamol. Para el alivio del dolor de quemaduras leves y eritema solar también se puede emplear anestésicos tópicos. No es recomendado aplicarse en heridas abiertas o el uso de embarazadas y menores de 6 años. Cuando la quemadura es más grave, se puede recetar opioides, antiinflamatorios, anticonvulsivos, antidepresivos o benzodiazepínicos. Tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es la gracia de un tratamiento no farmacológico? Controlar factores como la ansiedad, la depresión, la alteración del ciclo del sueño pueden alterar la percepción. Esto puede alterar la percepción del dolor, por lo cual es altamente recomendado un manejo multidisciplinario del dolor en los pacientes quemados. Diversas técnicas no farmacológicas han demostrado efectividad como coayudante a la terapia farmacológica habitual, dentro de las cuales destacan técnicas de relajación, distracción, hipnosis, musicoterapia, realidad virtual, entre otras. Este manejo debe ser iniciado precozmente al fin de prevenir el desarrollo de la ansiedad y la que perpetúa el ciclo del dolor. Finalmente tenemos la reflexión. Nosotros como grupo hemos llegado a la conclusión de que el manejo de quemaduras, tanto en personas comunes y corrientes como en personal del área de salud, es sumamente necesario, debido a que tenemos que saber reconocer y distinguir los niveles de quemaduras para poder entregar los cuidados necesarios y la atención que el paciente merece. Dicho esto, las quemaduras no son algo que tratar a la ligera, más cuando se sabe que las personas que reinciden generalmente son niños. Tenemos que tener ojo con ese tipo de cosas y saber cómo llevar este tipo de situaciones. Por su atención, muchas gracias.